las proteínas. Entonces, mientras más proteínas consumas, más ácido úrico vas a tener. Principales causas de ácido úrico elevado: cerveza y carne. Manjar. ¿Cómo? La mejor combinación. Mayor concentración de ácido úrico, cerveza y carne. O sea, si un paciente llega con 10 de ácido úrico, hay que pensar que consume mucha cerveza y que come mucha carne. Una carnita está. ¿Cuánto es lo normal? Debajo de 7. La guía de Carnívoro dice que si tienes por arriba de 5.2, ya es un factor de riesgo. ¿Para qué? Para que desarrolles hipertensión, para que tengas alteraciones cardiovasculares y para que tu enfermedad renal crónica progrese más rápido. ¿Qué te puede elevar el ácido úrico? Los diuréticos y dos tipos de resistencias. La resistencia de insulina y la resistencia vascular renal. ¿Eso lo incrementa? Ajá. Eso te lo puede elevar en sangre. La resistencia a la insulina, la resistencia vascular renal o los diuréticos. ¿Qué tratamiento le puedes dar al ácido úrico elevado? Colchicina y allopurinol son los más frecuentes. ¿Y si le das metformina para la resistencia de la insulina, no podría disminuir también? Sí, pero si tú comes mucha carne y comes mucha cerveza, no te va a servir de nada la metformina. Allopurinol. El allopurinol funciona inhibiendo a la xantina oxidasa, que es parte de la vía metabólica de las proteínas. Entonces disminuyes la formación de ácido úrico. Y la colchicina se da en los eventos de ataque agudo, no en los eventos de ataque crónico. Para el crónico es el allopurinol, para el agudo es la colchicina. La colchicina actúa inhibiendo la polimerización del citoesqueleto de los neutrófilos. La colchicina, la desventaja es que tienes que ajustar la dosis con un filtrado glomerular menor de 30, y el allopurinol tienes que ajustar la dosis con un filtrado glomerular menor de 20. ¿Qué tipo de proliferación inhibe? La colchicina. De los microtúbulos del neutrófilo. Entonces, pues disminuye la diapéresis y el estado inflamatorio de tu dedo gordo, que está todo hinchado por gota, por depósito de cristales de ácido úrico. ¿En ambos medicamentos son desventaja el ajuste de la dosis? Dependiendo de la depuración de creatina. De la albúmina, pues la albúmina la vamos a poder sustituir, pero depende de la enfermedad. Si es una albúmina baja por síndrome nefrótico, pues tenemos que tratar la causa del síndrome nefrótico. Si es hipoalbuminemia por cirrosis, pues ya fue el paciente, ¿no? Porque no hay poder humano que restablezca el hígado, a menos que se trasplante. Entonces hay que ver por qué es la causa de la hipoalbuminemia, que es un factor de riesgo para que desarrolle esa enfermedad renal crónica. De la obesidad, bueno, el tabaquismo pues es evidente, ¿no? No fumar o disminuir el tabaco. A veces no puedes disminuírselos de golpe porque a lo mejor el paciente fuma 2 cajetillas al día, no la va a dejar en un día. Entonces que sea paulatino. ¿Qué otras medidas además del tabaquismo? Tiene que disminuir la ingesta de alcohol. ¿Cómo? Puede consumir al día un V. Un V significan 10 gramos de alcohol. Eso implica en promedio una cerveza. Eso es lo que pueden tomar al día. Una chela. Una cerveza, un caballito de tequila, una cuba, un vino,
siempre y cuando estén controlados. Cuando veamos cirrosis vamos a ver que se puede modificar la cantidad de Vs, pero no, tampoco es mucho, ¿vale? Un V, 10 gramos. Por día, todos podemos consumir hasta 3 Vs el hombre y 2 Vs la mujer. Si te pasas de eso, ya estás consumiendo más alcohol de lo normal y estás haciendo que tu hígado trabaje más de lo normal y te puede llevar a la cirrosis. 2. No es acumulativo. No es de que no lo hice en toda la semana, ahora me voy a echar 10. Eso estaba pensando. No, lo digo por los de derecho, los de mercadotecnia. Sí, aquí. Eso nos dice Matasano. Ahora la ventaja a su edad y la desventaja por el sexo es que la ventaja es que son jóvenes y su regeneración es rápida, su cantidad de enzimas es buena, pero la desventaja para las mujeres es que no tienen gran cantidad de enzimas. Entonces por eso a las 2-3 cervezas les echo. No todas, porque hay quienes son de garganta profunda y tienen bastante resistencia, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres les das 4 y es Y sacan los prohibidos. Que le ponen tusa y... demasiada información. Bueno, ¿qué otras medidas generales? Tienes que bajarle la ingesta de sodio. ¿Cuánto de sodio? De 3 a 5 gramos por día. Tienes que bajarle la ingesta de líquidos. ¿Cuánto? Aproximadamente 2 litros por día. Litros por día significa gelatinas, consomé, caldos, agua, leche, todo eso es agua. Porque a veces te dicen, no, es que llevo 2 cilindros y mi sopa y mi gelatina y todo eso ya son 2 litros al día. Entonces a veces el paciente se pasa y llegan con edema, con anasarca, con edema agudo pulmonar, con ascitis. Entonces mientras más descontrol haya de todo esto, pues el paciente llega peor. Respecto a la obesidad, ¿por qué es importante la obesidad? Porque la obesidad y la diabetes son las 2 principales enfermedades que te van a causar hiperfiltración con una masa renal normal. Hiperfiltración con masa renal normal, obesidad y diabetes. Entonces, ¿por qué hay que cuidar la obesidad? Para que no tengas hiperfiltración y empieces con daño del endotelio, del epitelio, del mesangio y del intersticio. ¿Y qué más? Los obesos con índice de masa corporal mayor a 32 quedan fuera de tratamiento de trasplante. Entonces hay que bajar de peso. ¿Cómo dijo el doctor? Que los obesos con obesidad grado 1 mayor de 32 ponen mayor riesgo de que queden fuera de trasplante médico. Una vez que se trasplanta el riñón, ¿sigue teniendo enfermedad renal o ya? Depende de la causa. Si es por amiloidosis, por ejemplo, seguramente el riñón trasplantado va a caer en fallo. Pero si fue por poliquistosis renal, puede ser que tengas buena mejoría, buena evolución. De la dislipidemia hay que controlar 3 cosas. Hay que controlar el colesterol, el LDL y los triglicéridos. Para eso pues, necesitamos saber cuánto es el valor normal, cuánto es lo normal de colesterol en sangre. ¿Cuánto debemos tener ahorita todos? Menos de 200. ¿Cuánto es lo normal de LDL? En un paciente sano. ¿Menos de cuánto? Menos de 100 hasta 150.
ni de triglicéridos menos de 150. Pero si es un paciente con enfermedad renal crónica, este LDL no lo vas a llevar a 100, lo vas a llevar a menos de 70. Enfermedad renal crónica o albuminuria. Entonces todo paciente con albuminuria o enfermedad renal o diabetes o hipertensión, el LDL tiene que ser menos de 70, no 100. El colesterol menos de 200 y los triglicéridos menos de 150. Si llega tu paciente y tiene triglicéridos de 180, ¿qué harían? Tiene triglicéridos de 180 y colesterol de 220. 220. ¿Cómo? Le pongo una dieta. Le pones una dieta y lo pones a hacer ejercicio. No le das medicamentos. No traten a los pacientes de primera instancia con medicamentos, siempre con dieta y ejercicio. Su primera medida terapéutica y pregunta de examen en todos lados. ¿Qué le darías de primera instancia? Les ponen metformina, insulina, dieta y ejercicio. Dieta y ejercicio es la base de todas las enfermedades crónicas. Pero, pues el paciente es renuente o como está amputado o tiene artritis reumatoide, pues no puede hacer ejercicio y aparte no tiene los elementos económicos como para llevar una dieta adecuada, pues entonces le das medicamento. ¿Qué medicamentos le puedes dar? Estatinas. Y a la estatina le puedes sumar la ezetimiba. La ventaja de la estatina es que es reno y cardio protectora. Por eso hemos visto tanto la estatina en muchas enfermedades, porque es reno y cardio protectora. La estatina. ¿Cuáles hay? Atorvastatina, fluvastatina, pravastatina, simvastatina, rosuvastatina, y algunas se tienen que calcular según la depuración de creatinina. Pero eso será en farma. No. Para las estatinas, la estatina es tratamiento para la dislipidemia del colesterol. Cuando le sumas ezetimiba, casi siempre te va a ayudar a bajar los triglicéridos. No se le suma a los triglicéridos. Ezetimiba más estatina van a bajar el colesterol, van a bajar los triglicéridos. Y los triglicéridos los vas a tratar, imagínense que tiene colesterol normal, pero triglicéridos elevados. Entonces, cuando tiene hipertrigliceridemia, le vas a dar fibratos. Algunos necesitan que también los ajustes dependiendo de la depuración de creatinina. Pero puede ser que tengas todo elevado. LDL elevado, colesterol elevado, triglicéridos elevados. Entonces le vas a dar estatina y fibrato. ¿Cuál es el riesgo de dar los dos puntos, sobre todo en pacientes renales crónicos? ¿Qué pasa si das estos dos puntos en un enfermo renal crónico? Lo vimos la clase pasada. Había dicho que cuando como no hay proteínas va a compensar con los líquidos. Entonces si utilizas eso puedes eliminar esos mismos líquidos que están compensando esa parte de proteína. Bueno, en el síndrome nefrótico. Sí. Entonces, primero, como vimos, hay que tratar el síndrome nefrótico y seguramente si lo tratas bien no va a caer en enfermedad renal crónica. Pero supongamos que es una enfermedad renal crónica por hipertensión. Y aparte el paciente come de todo, salbutes, cochinita, tortas, tamales, brazo de reina, etcétera, etcétera. Si das los dos puntos en un paciente renal crónico, en todos los pacientes, pero sobre todo en renales crónicos, puedes desarrollar rhabdomiólisis. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Suspenderlo. Entonces te dice el paciente, ¿sabe qué?
a los 2 días de que empezaste el tratamiento, es que me siento cansado, me duelen las piernas, me duelen los brazos, el paciente sabe que no hace ejercicio, le mide CPK en la sangre y tiene 4000 de CPK, pues tiene rhabdomiólisis, entonces se lo tienes que suspender. Eso es de la dislipidemia. Entonces tus metas es colesterol menos de 200, triglicéridos menos de 150 y LDL menos de 70. ¿Sí? Esas son tus metas. Perdón, ¿por qué era otra vez LDL menos de 70? Renales crónicos o albuminuria. En este caso, pero el LDL en un paciente diabético, hipertenso, renal crónico, obeso o con albuminuria, debes llevarlo a menos de 70. Paciente sano, de 100 a 150. ¿Puede haber contra de triglicéridos en pacientes todavía Menos de 150. Triglicéridos. LDL menos de 70. Y colesterol total menos de 200. De la hipertensión se trata con medicamentos que se llaman renoprotectores. La renoprotección la vas a lograr con los YECAS y los ARA2. Es la primer medida terapéutica del paciente hipertenso con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque son renoprotectores. Pero el YECA y el ARA2 tienen una contraindicación absoluta. No los das cuando hay estenosis renal. ¿Por qué? Porque si hay estenosis renal no puedes dar YECA o ARA2. ¿Qué le pasaría al paciente? ¿Cómo actúan los YECA? El YECA por sí solo te va a filtrar. Su objetivo es bajar el Que disminuye la presión glomerular y te puede dar una protección hasta del 30 al 40%. No, esa es su función, disminuir la presión glomerular. Pero si tienes estenosis renal, ¿por qué no lo puedes dar? Si de por sí pero es más elevada. Entonces, tu respuesta normal es reducir angiotensina 2. La angiotensina 2 hace vasoconstricción eferente para que tu presión hidrostática en el glomérulo se incremente y tu tasa de filtrado no se pierda. Pero si tú das un YECA y aparte tienes estenosis de la arteria renal de nacimiento, pues lo que tendrá que hacer compensador tu cuerpo para aumentar tu presión hidrostática ya no lo va a poder hacer, porque ya no permites que se forme la angiotensina 2. Entonces vas a quedar todo dilatado del arteriol eferente y tu presión hidrostática no va a subir. Entonces tu filtrado va a disminuir y vas a llevarte el riñón del paciente y se lo vas a echar a perder. Por eso la estenosis renal no se da con YECA. Bueno, para la estenosis renal no se da YECA ni ARA2. Pero en un paciente que no tiene estenosis renal, esa es la función de los YECA y del ARA2, bajar la presión glomerular. ¿Para qué? Pues para que no tengas daño endotelial, epitelial y mesangial. ¿Okay? Además, al paciente con hipertensión pues le puedes dar otros medicamentos, no solo YECA y ARA2, le puedes dar calcioantagonistas y le puedes dar beta bloqueador. El beta bloqueador se prefiere no sumarse al calcioantagonista porque pueden ocasionar bradicardia severa. El beta bloqueador se prefiere dar de primera instancia en los pacientes que tienen patologías de las coronarias.
El betabloqueador se prefiere de primera instancia en pacientes que tienen alteraciones de las coronarias. Pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica y pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. A esos pacientes casi siempre se les da antes betabloqueador y les agregas un YECA o un ARA2. ¿A quién le vas a dar tratamiento antihipertensivo? Pues a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica más proteinuria mayor a 500 miligramos, ¿no es cierto? Mayor a 30. Mayor a 30 miligramos. O que tengan enfermedad renal crónica y que ya tengan diabetes. Que no tengan proteinuria, pero que tengan diabetes. ¿Cuánto tienes que llevar al paciente de TEA? La TEA meta es menos de 140-90 milímetros de mercurio. Esa es tu meta de TEA en un paciente hipertenso renal crónico. Pero los pacientes que tienen albuminuria o que tienen diabetes, no los vas a llevar a 140-90, los vas a llevar a 130-80. ¿Tienen qué? Albuminuria o diabetes. Pacientes renales crónicos con hipertensión, menos de 140-90. Pacientes renales crónicos con diabetes, más bien, aquí son solo renales crónicos. Y aquí son renales crónicos más hipertensión más diabetes. Entonces, un renal crónico debes mantenerlo por debajo de 140-90. Pero si ya tienes la hipertensión diagnosticada o diabetes o albuminuria, tienes que llevarlo a menos de 130-80. A los pacientes añosos, o sea, 80, 90 años, o que tienen riesgo de hipotensarse fácilmente, no los vas a llevar a esto, los puedes llevar hasta 150-90. ¿Tienen qué? Que son añosos o que tienen predisposición para hipotensión, que tienen a lo mejor neuropatía diabética, que tienen hipotensión ortostática, que tienen deshidratación. ¿Y cuál es tu meta? Que disminuyas la proteinuria. Ahora sí, menos de 500 miligramos o 0.5 gramos. Que mantengas al paciente sin proteinuria. Entonces debes tener dos metas: meta de TEA y meta de proteinuria. Menos de 500 miligramos o 0.5 gramos por día, o TEA menos de 140-90, 130-80, dependiendo de qué paciente sea. Y tenemos a la diabetes. La diabetes se empieza a tratar con insulina. Y la segunda terapéutica es hipoglucemiantes. Tu primera medida o tu línea terapéutica es insulina y la segunda son hipoglucemiantes. El tratamiento, diagnóstico y definición y todo lo demás se basa en una guía que se llama ADA, la guía ADA. ¿Para qué?
para la diabetes. Y para la hipertensión se va a hacer una guía que se llama JNC8. Entonces, de ahí lo único importante para ustedes sería que vean cómo se clasifica y cómo se diagnostica la diabetes y la hipertensión. La ADA. ABA. Y para la hipertensión, JNC8. Y la diabetes, ADA. Son guías. La guía ADA y la guía JNC8. Si ya no ves desde allá, necesitas lentes. No, sí, no, sí, Sí, así empiezan. Y ya cuando llegan a la especialidad, ya está bien. Así me di cuenta yo. En la computadora, ya tenía que tener la computadora aquí. No, los uso para leer. Entonces, cuando ustedes dan clases, se los traigo. Yo en primer semestre no usaba lentes y en tercero ya. Medicina te va acabando con todo. Mira, la ventaja de medicina es que te da satisfacciones, pero la desventaja es que te quita muchas cosas. Se complica la vida. Como que es una balanza, te da cosas, pero al final esas cosas que te da son un poco más de lo que te quita. Te quita vida social, te quita estilo de vida, te quita dinero, te quita espacio, te El quita matrimonio. muchas cosas, pero también te da otras. Entonces, por ejemplo, tu amigo que está estudiando mercadotecnia, a los 24 ya trabaja, ya trae su carro, ya vive independiente, ¿no? Ya Tú hasta los 30 y años. tú, pues a lo mejor a los 32. Por ejemplo, tu amiga que estudió administración, a los 26 ya tiene 2 hijos, ya viajó a Egipto, a India y a Japón. Ya se divorció 2 veces. A los 45. Y si él te va, y nosotros a los 45. Un conflicto muy grande de las mujeres es su edad fértil. Es que voy a salir de los 30, y es que ahora voy a ser mamá, y es que, pues bueno, tienes 10 años más, ¿no? De los 30 a los 40. Oye, pero no te la cuenta. ya está bien acabada. Sí, o sea, si fuera, ¿no? 55 de 10. Pues ahí va mi mamá de todo. Pero bueno, pues aquí están, ¿no? Y ya nos vamos. Básicamente, no sé qué quería. Pues sí, porque cuando pasas por medicina, dices, no, yo, que quién sé qué. Pero bueno, ponte a pensar, si no hubieras estudiado medicina, ¿qué hubieras estudiado? Sería de José. Toda la vida. Sería sido de las bombas. Porque hay muchas de las colombianas, de las venezolanas que vienen, pues solamente para tareas fáciles, por decirlo de alguna forma. Dices, bueno, está bien, ¿no? Está bien siempre y cuando los beneficios económicos que tengas los puedas ver impresos en algo físico. Que a lo mejor tienes tu propio negocio y creaste determinadas cosas, pero si te dedicaste nada más a gastar y gastar y gastar, entonces cuando tengas 45 años, que ya todo empieza por gravedad a perderse, empiezas a tener flacidez, ya tienes que meterte botox y ácido hialurónico y más cosas para mantenerte como a los 25, pues ya no vas a conservar lo mismo, y a lo mejor el trabajo ya no va a ser igual. Entonces, pues depende qué quieras en tu estilo de vida, ¿no? A lo mejor una carrera pues te puede dejar comer para toda la vida. Los cirujanos, ese es un problema, el cirujano no dura operando toda la vida, porque pueden empezar con Parkinson. Entonces cuando empiezas con Parkinson, pues adiós vida del cirujano. En cambio, un clínico, pues un clínico va a poder pensar hasta que le llegue el Alzheimer. Ya me dio miedo. Todo lo que estamos aprendiendo se va a olvidar.
Por ejemplo, si ahorita ustedes quisieran, uno de ustedes ser traumatólogo, esto no lo van a usar. El problema es que cuando salgan, ustedes tienen que ser médicos generales, tienen que saber de todo, de pediatría, de trauma, de gineco, de medicina interna, todo. Ya si quieren una especialidad o se quieren dedicar solo a algo en su consultorio como médico general, pues bueno, ya se les irá olvidando lo demás. O sea, si ahorita a mí me preguntan cuáles son las uniones de los músculos en el hueso, ¿de acuerdo? Yo no lo uso, el traumatólogo de eso vive, entonces pues ahí pones la balanza. El ginecólogo, pues igual, a lo mejor yo me acuerdo de cómo sacar un niño del parto, pero no me sé exactamente cuáles son las maniobras, los planos. Es buena idea trabajar y estudiar al mismo tiempo. Muchas personas trabajan y estudian al mismo tiempo para pagarse la escuela. Obviamente es doble carga, pero sí se puede. Bueno, después de este breviario, Nos habían no sé dicho, por qué salió. nos habían dicho hasta el primer semestre. ¿Y qué hizo el final? Bueno, pues como se darán cuenta, también la retina pues, va perdiendo su eficacia, la córnea y todo lo demás. Entonces, en esas guías lo más importante es que vean la definición y cómo se diagnostica y clasifica. Ya con eso. Porque después viene puro tratamiento y eso ya es para más adelante, para medicina interna e incluso para el internado. Luego, entonces tu primera medida terapéutica en el diabético es la insulina y la segunda medida terapéutica es el hipoglucemiante. De insulinas hay muchas, no tiene caso que las veamos, seguramente las verán en Pharma. Igual los hipoglucemiantes hay muchos. Hay unos que te bajan la glucosa, hay unos que no te bajan la glucosa, hay unos inyectables, unos orales, etc. La insulina, ¿cuándo la vas a dar? Cuando tu hemoglobina glucosilada esté por arriba de 8.5%. ¿Y cuándo vas a dar un hipoglucemiante oral? Cuando tu hemoglobina glucosilada esté por arriba del 7%. Pero eso dice la guía Carrigo. ¿Qué dice la guía ADA? La guía ADA dice que para que tú inicies insulina necesitas tener hemoglobina glucosilada por arriba del 10%. Entonces, cuando ustedes traten a un paciente, ya tienen que ser objetivos, tienen que tener un fundamento. Pues yo voy a empezar a tratarlo con insulina porque tiene 8.6%, pero el paciente ya es renal crónico y según la guía Carrigo, yo puedo iniciar insulina si tengo más de 8.5%. Pero ¿sabes qué? Me voy a esperar. ¿Por qué? Pues porque la guía ADA dice que la insulinoterapia es hasta después del 10%. Entonces que ya tengan con qué debatir, con qué refutar, sí o no. ¿Sale? Eso también es parte de este curso, que ustedes se vayan haciendo criterios, pero con algo objetivo. No de que lo que dice mi compañero, lo que dice el profesor, lo que dice la vecina, ¿no? Ya con algo físico y sustentable. Porque eso se los van a empezar a preguntar a partir del próximo semestre. Sí, ¿y de dónde lo leíste? ¿Y quién lo dice? ¿Y en base a quién? ¿Me creas que si les dicen así, si les responden? Y entonces, obviamente, pues, muchos doctores nos conocemos, ¿no? Porque muchos trabajamos en la misma institución. Entonces llegan y me dicen, ¿qué crees que me dijeron? Y yo, pues que eso lo habían visto contigo y que por eso se lo sabían. Que en base a que me estaban respondiendo eso, pues en base a la clase. Y yo así de pues. Soy una Pacheco. Soy. una Pacheco. Sin decirlo más. Pero hay otros que rotan en químicas, e igual. Pero bueno, es divertido. Es parte de. Es parte de.
Entonces la guía Cadigo dice que por arriba de 8.5% yo ya puedo iniciar insulina. Y la guía ADA dice que me puedo esperar hasta más de 10% para iniciar insulina. Independientemente de cuál sea, cuál es mi meta, debo llevar al paciente a menos de 7% de hemoglobina glucosilada. Pero, igual que la hipertensión, si mi paciente es añoso o tiene riesgos de hipoglucemias, porque a lo mejor ya no tiene dientes, entonces come pura papilla y líquidos. Entonces no voy a ser tan estricto de llevarlo a menos de 7%. Puede ser que lleve a menos de 8.5%, ¿no? Que no sea tan estricto. Ese es en cuanto al tratamiento para la diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes? Pues que más proteinuria, más daño glomerular. Más daño glomerular, mayor tendencia a la enfermedad renal crónica. Ignoran todas las enfermedades. ¿Y qué pasa con el paciente al final? Pues que va a caer en estadio 5. De 5 y va a llegar a un daño terminal. ¿Y cuál es la única medida que yo puedo tomar para que el paciente salga? La diálisis. Entonces, ¿cuáles son los criterios para que yo dialice al paciente? Los que ya habíamos visto en la diálisis en agudo. Diálisis que independientemente de la causa por la que llegue, yo en ese momento tengo que dializar al paciente si no se muere. Pero aquí no, esta es una enfermedad de años, no es aguda. Entonces, ¿cuáles son los criterios para dializar a un paciente con enfermedad renal crónica? Que tenga una depuración de creatinina menor de 10 mililitros por minuto o que tenga proteinuria mayor a 1 gramo en 24 horas. ¿Este enfermedad es? ¿Qué? ¿Enfermedad es? ¿Estás diciendo? No, como enfermedad renal crónica terminal. Ya el paciente para dializarse, ¿no? Entonces ya pasamos por todos los estadios. El paciente está descontrolado de su diabetes, de la hipertensión, come lo que quiere, hace ejercicio, cae en la enfermedad terminal. Y pues lo único que tengo para ofrecerles es diálisis. ¿Cómo llegan los pacientes? Generalmente llegan con el síndrome urémico. ¿Cuándo puedo esperar que el paciente desarrolle síndrome urémico? A partir del filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto. Entonces, a partir de 50 mililitros por minuto, ya mi depuración de creatinina empieza a mostrar elevación de la creatinina. Si mi depuración de creatinina es menor a 50 mililitros por minuto, yo ya espero encontrar en la sangre niveles elevados de creatinina. Y cuando la depuración de creatinina ya es menos de 30 mililitros por minuto, entonces ese paciente seguramente ya va a llegar con datos de síndrome urémico. Obviamente, mientras más se acerque a 0, pues el paciente llega peor. ¿Cómo puede llegar al paciente? Ya con eso terminamos. Es decir, cuando ya llega con menos de 30 mililitros por minuto, ¿cómo puede llegar el paciente? Puede llegar con hemorragia de tubo digestivo por la urea. Puede llegar con encefalopatía por la urea. Puede llegar con pericarditis por la urea. Puede llegar con arritmia por el potasio. Puede llegar con insuficiencia cardíaca congestiva, con el edema agudo pulmonar. Puede llegar con hipercalemia, con hiponatremia, con hiperfosfatemia y con hipocalcemia. La hipercalemia te puede desarrollar arritmia
¿Cómo la controlo? Con la terapia antihipercalémica, diurético, resinas, Insulina. carbonato, insulina con solución glucosada, beta-2 agonistas. ¿Cómo más puede llegar? Con náusea, con la urea, con neuropatía, con la hipertensión y la diabetes, no tanto por la urea, con prurito. La urea causa mucho prurito. Con disfunción plaquetaria. Con anemia. ¿Por qué los pacientes llegan con anemia? O sea, ¿por qué los enfermos renales crónicos llegan con anemia? ¿Qué hay en el riñón que te sirve para la eritropoyesis? ¿Qué utiliza tu riñón para la eritropoyesis? La eritropoyetina. ¿Dónde se forma la eritropoyetina? Bueno, sí, en el riñón, pero hay células. Tenemos células mesangiales, células del túbulo proximal, células de la mácula densa, células tubulares. ¿De qué túbulo? ¿El distal? ¿En qué parte? ¿O distal o proximal? Distal. ¿En qué parte del distal? En la mácula densa, ¿no? En el complejo yuxtaglomerular. ¿Y por qué se forma la eritropoyetina? ¿Cuál es el detonante de la formación de eritropoyetina? ¿Qué necesito tener para que mi cuerpo diga, mira, necesita formación de eritropoyesis? Oxígeno. La hipoxia. La hipoxia es el primer detonante para la formación de eritropoyesis. Entonces la anemia es por disminución de eritropoyetina. ¿Por qué más llegan con anemia? Porque pierden la capacidad de formar una unión, un enlace con el hierro. Pierden vitamina B12 y por lo tanto, junto con la vitamina B12, ácido fólico. Pero el principal mecanismo por el cual llegan con anemia es por la falta de eritropoyetina. Entonces, ¿tú cómo puedes compensar el síndrome anémico del paciente renal crónico? Pues dándole eritropoyetina, que es inyectada, le das hierro, le das vitamina B12 y le das ácido fólico para completar tu vía o tu ciclo para la formación de eritropoyesis. Le das todo junto, una tableta de ácido fólico, una tableta de hierro, una tableta de complejo B y aparte le inyectas 3 veces a la semana eritropoyetina. El valor meta de hemoglobina del paciente renal crónico es de 11. Si el paciente llega con anemia de 8, está bien, lo tolera. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica de años. En cambio, si ahorita tú llegas al hospital con hemoglobina de 6, ya estás muriendo. ¿Por qué? Porque tu corazón está trabajando a marchas forzadas para tratar de compensar la falta de líquido y de oxígeno. Pero el paciente crónico, pues él tolera hasta 5, 4, 3 de hemoglobina y llegan porque ya se sienten cansados, ¿no? Cuando tú ya estarías muerto, ellos así como que algo me siento como mal y así color bata. Llegan color blancos. Entonces, si tienen hemoglobina menos de 7, sí hay que transfundirlos.
Pero si tienen hemoglobina más de 7 no hay necesidad de transfundirlos. A menos que traigan patología cardíaca, que tengan angina, que tengan insuficiencia cardíaca o que tengan infarto agudo del miocardio, porque pues, obviamente el corazón está sufriendo por la falta de oxígeno. Entonces ahí sí lo transfundes. Pero si no, puedes sobrevivir perfectamente con más de 7. Tu meta es hasta 11. No tiene caso que lo lleves a más porque lo va a volver a bajar. Y el paciente renal crónico no está acostumbrado ya a tener una eritropoyesis normal. Pues no es necesario que lo subas a más de 11. ¿Y qué pasa con el calcio? El calcio, ¿por qué está bajo? Pues porque ya como vimos, cuando la nefrona ya falló, ya no concentra. Entonces tienes disminución de la reabsorción de calcio y disminución de la secreción de fósforo. Por eso tienes hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia es un marcador de riesgo en los pacientes renales crónicos. ¿Y qué pasa con el fosfato elevado? ¿A quién estimula? El fósforo elevado, ¿a quién estimula? ¿A qué glándula estimula? Empieza con la misma letra. A la paratiroides, ¿por qué? Para formar especies reactivas. Para formar especies reactivas. A lo mejor. Tenemos hipocalcemia. Entonces, ¿qué hace la paratiroides? Estimular a los osteoclastos para que tengamos mayor absorción. Estimular al intestino para que haya mayor reabsorción. Ya no tenemos al riñón. Acuérdense que la paratiroides ocupa riñón, intestino y hueso. Pero ya el riñón ya lo perdimos. Entonces la paratiroides va a estimular al hueso y al intestino para recuperar el calcio, porque tenemos hipocalcemia porque el riñón ya no lo está reabsorbiendo. Entonces, el primer detonante para el estímulo de la paratiroides es el incremento de fósforo, no la baja de calcio. Entonces, el estímulo de la hiperfosfatemia nos va a generar un hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué no primario? Porque la causa primaria es la enfermedad. La causa primaria sería un adenoma, un cáncer o algo propio de la glándula paratiroidea, pero aquí no está mal la glándula, lo que está mal es algo periférico, que es el riñón. Entonces se forma un hiperparatiroidismo secundario. Entonces los pacientes renales crónicos van a tener hiperparatiroidismo secundario. Y pues ya hasta aquí con la enfermedad renal crónica. La próxima semana vamos a ver el martes síndrome ictérico y el miércoles vamos a ver síndrome ictérico. Y el miércoles